Iniciamos una nueva serie de charlas que van a estar dedicadas a Pamplona. Después de las charlas que dimos sobre la M50 de Madrid en todo su recorrido, en sus 85 kilómetros como gran infraestructura nacional, ahora bajamos de escala y vamos a una pequeña ciudad, a Pamplona, y vamos a realizar un recorrido por sus calles, es un recorrido divulgativo, donde vamos a hablar de la Pamplona romántica y también de la Pamplona neoclásica. La Pamplona romántica estará dividida en 5 charlas, como os explicamos en la introducción. La primera será sobre el barrio de San Saturnino o San Cernin, la segunda será el barrio de San Nicolás o la ciudad de San Nicolás, la tercera será la Plaza del Castillo y su entorno, la cuarta Navarrería y la quinta el primer ensanche. Vamos a tratar, por tanto, toda esta área de la ciudad. Y ahora nos vamos a centrar en el burgo de San Cernin o de San Saturnino. Vamos a hacer este recorrido de ir por la calle Mayor, el eje de esta fundación medieval, para luego rodearla y acabar en la calle Jarauta, la calle Descalzos y por último en el paseo de la muralla. Si hablamos del romanticismo, nos preguntamos qué es el romanticismo, qué es el romanticismo en esta pequeña ciudad. El romanticismo fue una reacción frente al mundo aparentemente severo y rígido del neoclasicismo. Pero tiene mucho que ver también con una reacción frente a una Europa que se estaba tratando de unificar, de centralizar, que es la Europa de la Revolución. El romanticismo podríamos decir que nace en España con la Guerra de Independencia, donde tras los nefastos reyes que España tenía, es el pueblo el que toma las armas para defender su patria, abandonado por la aristocracia, abandonado por la monarquía, abandonado en parte también por el ejército. El pueblo entonces se encuentra a sí mismo, se dan cuenta de su valor. El romanticismo, por tanto, es una época de resurrección de los pueblos, de los pequeños pueblos, por toda Europa, es el origen de muchos regionalismos. Y después ese romanticismo de los guerrilleros españoles, que en Navarra tuvo tantísima importancia en la lucha contra Napoleón, se irá transformando en el mundo después de las guerras carlistas, que es también una rebelión en defensa de sus fueros, de sus pequeñas libertades, de sus territorios, frente a un Estado liberal y centralista que sigue las corrientes europeas, pero podríamos decir que el romanticismo ha habido siempre. El romanticismo, como refleja muy bien este cuadro, es una especie de huida de la realidad, una búsqueda, un encuentro con la naturaleza, una búsqueda con la propia personalidad, y también está plagado de añoranzas. Es también la época del amor platónico, de la imitación de los amores del medievo, donde la mujer va a ser la protagonista no sólo de la literatura, de la poesía, de la música, también veremos en parte de la arquitectura. En este cuadro, que refleja muy bien esa siempre presente nostalgia del romántico por un mundo diferente, ese amor por el ocaso, por los parajes tenebrosos, misteriosos, es una ansia en cierta manera de libertad, pero también de misterio, frente a un mundo que cada vez se estaba haciendo más racional. Y es muy importante mostrar aquí la importancia de la mujer, porque es curioso que a la vez que se está desarrollando el romanticismo, en la España de su momento hay dos corrientes contradictorias. Por un lado está la corriente liberal, que apoya la industrialización, que apoya la economía capitalista, el valor del dinero, que empieza a diferenciar las clases sociales, a crear grandes diferencias sociales que llevarán a las grandes revoluciones del siglo XX. Pero la mujer seguirá ligada a la tradición, seguirá ligada a la religión, mientras que muchas veces es el hombre el que muchas veces en sectas masónicas, dentro del ejército, en las sociedades liberales, en cierta manera rechaza todo lo tradicional, rechaza el poder de la iglesia, rechaza el mundo espiritual y apuesta por un mundo diferente. Es decir, que muchas veces en los propios hogares se está dando esa contradicción que la vamos a ver muy clara también en la arquitectura. Este cuadro me parece siempre impresionante por lo que refleja. Refleja en cierta manera esa contradicción del romanticismo. Es un cuadro, un pintor romántico de Turner. Y fijaros que representa un viejo galeón de velas, está arrastrado hacia el desguace por una barcaza que ya funciona con vapor.
Podríamos decir que el romanticismo representaba todo este viejo mundo que se negaba a desaparecer, que amaba la Edad Media, que amaba la religión, que amaba la naturaleza, que amaba el viejo mundo, se niega a desaparecer, pero es arrastrado hacia el desguace por el nuevo mundo, que es el mundo de la industria, del proletariado, del capital, del mundo que eclosionará en el siglo XX. Esa contradicción, porque el romanticismo se mueve en este siglo, es decir, construyen casas románticas los mismos liberales que están construyendo sus empresas, sus máquinas de vapor. Es decir, es un siglo en que el mismo romántico que está levantando ciudades cuadriculadas, ensanches, a la vez fomenta las reconstrucciones de iglesias neogóticas, de jardines, de chalés que recuerdan viejas villas rodeados de jardines exóticos. Es decir, a la vez es una mezcla del mundo racional y de un mundo espiritual antiguo que se niega a perecer. En el libro sobre la ciudad siempre ponía este dibujo, porque para mí el romanticismo está reflejado dentro de la arquitectura en el mirador. Fijaros que en este libro decía: cuando veas en tu ciudad un mirador de cristal, piensa que él vio la España del XIX, los bergantines, los veleros de Cuba y Filipinas, las guerras carlistas, las revoluciones, el fin del Imperio Español. Vio los personajes de Valle Inclán y Baroja, conoció a Bécquer y Espronceda. Aquí decía: parece mentira que un imperio derrotado lograse construir tantas nuevas ciudades, cambiar el rostro a todos sus cascos históricos, crear plazas magníficas, parques, paseos y una arquitectura tan espléndida. Y es que realmente fue así. Fijaros que cuando uno llega a Pamplona, lo primero que encuentra es el Parque de la Taconera, dentro de la impresionante ciudad amurallada, que es una ciudad amurallada del Renacimiento y del Barroco. Aparece el Jardín de la Taconera, que realmente es un parque romántico. En ese jardín está la estatua, un monumento ciertamente clásico, la estatua a Julián Gayarre. Tanto Sarasate como Gayarre son dos personajes románticos de esa Navarra. Pensar que el romanticismo en España y en esta pequeña ciudad de Pamplona se da exactamente coincidiendo con el gobierno, el reinado de Isabel II, de 1833 a 1868, seguiría, por así decir, con el reinado de Alfonso XII, su hijo, de 1874 a 1885, y podríamos decir que continúa también con la regencia de María Cristina, por la minoría de edad de Alfonso XIII, podríamos decir que acaba hacia 1900. Es decir, que son casi 70 años de historia de España. Fijaros que para muchos el neoclasicismo acabaría en 1850, es decir, se superpondría a esta época que estamos tratando, y entonces para ellos el romanticismo empezaría en 1850, es decir, a mitad del reinado de Isabel II. Fijaros que es la época de las guerras carlistas. Es el siglo dominado por las guerras carlistas entre los carlistas, que se puede considerar románticos sin ninguna duda, y los liberales. Es esa lucha entre dos civilizaciones por ver cuál de ellas puede llegar a dominar la sociedad y la España de su tiempo. Fijaros que es también la época de Bécquer, de Espronceda, aunque son un poco anteriores del primer romanticismo que se dice, también la de Rosalía de Castro, la época de Larra. Pues bien, esta taconera es el primer jardín romántico que uno encuentra, y también hay sobre él un héroe romántico. Luego vamos llegando por este eje que definió la calle Mayor a una plaza. Fijaros en este impresionante árbol. El jardín romántico es un jardín donde los árboles no son podados como el jardín clásico, sino que se expresan con toda su libertad. Encontramos una placita de la España, en parte de la Contrarreforma y del Barroco, de la España de los Austrias. Pero flanqueando el barrio había una iglesia muy parecida a una iglesia gótica, que había sido primero una iglesita románica, por ser un barrio fundado por Alfonso el Batallador en plena Reconquista. Fijaros que cuando se funda este barrio, esta ciudad de San Fermín, los árabes aún están en Tudela, para que os hagáis una idea. Llevaba los reyes navarros luchando 400 años y aún no habían logrado tomar la ciudad de Tudela. Entonces son iglesias fortaleza, que luego en el gótico siguen siendo iglesias fortaleza, pero en este caso la fachada románica y gótica de la iglesia estaba en muy mal estado,
y se derriba primero la iglesia, se hace una iglesia neoclásica y luego se cambia su vieja fachada por una fachada en estilo, por así decir, neorrománico. ¿Podríamos decir que esto es romanticismo? En parte sí, aunque realmente es muy tardía, esta fecha ya es de 1901, realmente es tardía, sí que es un estilo neorrománico que quiere evocar la fuerza de la Edad Media en el mundo románico. Pero es una arquitectura que, como veis, ha perdido mucha fuerza, no tiene la fuerza del románico y, en cierta manera, Navarra no tuvo suerte de tener, así como tuvo grandes arquitectos neoclásicos, no tuvo la suerte de tener grandes arquitectos del romanticismo, porque es una arquitectura que le falta un poquito de pasión. Y eso que antes, fijaros que tenía un gran chapitel y tenía un movimiento más vertical y más claro. Fijaros, al lado de ella está la pared de este neoclasicismo apasionante. Esto forma parte del neoclásico revolucionario, que algunos le llaman neoclasicismo romántico, porque hay quien opina que dentro del clasicismo hay una vena romántica, que sin duda es cierta, de añoranza de un paraíso clásico. Esta impresionante fachada con esas ventanas termales forma parte de la iglesia neoclásica de San Lorenzo, que lo veremos en las lecciones del neoclasicismo. Y aquí enfilamos ya la calle Mayor. Este es el impresionante paredón y la plaza, como digo, de los Austrias, podríamos decir, marcada por la arquitectura de Santa Teresa, de las Agustinas Recoletas. Y enfilamos la calle Mayor. Estamos buscando los miradores. Pamplona no es una ciudad de miradores, por eso los pocos que quedan son muy valiosos porque reflejan esta época que os comento del romanticismo. Fijaros, encontramos esta gran casa de la esquina. No es una casa que haya sido bien tratada, fijaros su pobre planta baja, pero fijaros la sucesión de preciosos miradores. Fijaros cuando el mirador es absolutamente independiente uno de otro, como pasa aquí, es decir, no buscan la continuidad de una única columna de miradores, sino que a pesar del trabajo que ello supone, se aíslan uno de otro y van adaptándose a la altura de las diferentes plantas. Es una secuencia preciosa de miradores. También es verdad que esta casa no supo responder a un solar muy difícil, provocado por el propio trazado de la ciudad medieval, pero parece que no supo responder bien a la presencia de esta esquina. Aún así, os vamos a mostrar estos miradores. No son unos miradores con excesivo detalle de trabajo, pero son los primeros que encontramos en el camino. Y quiero que os fijéis en los balcones. Fijaros que no es una casa que haya sido muy bien tratada. Fijaros que sin duda oculta una casa anterior por ese gran escudo. Fijaros también en la altura. En este siglo XIX se va a aumentar muchísimo la altura de las construcciones. Probablemente la casa que aquí subyace debajo sea una casa de solo esta altura, con quizá un cuerpo de galería ático, y ahí fue transformada en el siglo XIX. Fijaros en las barandillas. El tema de las barandillas es un tema muy difícil porque se va evolucionando la arquitectura y la cerrajería y nos puede a veces demostrar la época en que puede ser. Fijaros que cuando hablemos del neoclasicismo mostraremos cuáles son las barandillas del neoclásico. La Casa Vallectena tiene las barandillas del neoclásico más claras. Después podríamos hablar de la Diputación. Fijaros que estas barandillas casi podríamos decir que empiezan a ser barandillas modernistas, lo cual indicaría una época más tardía, ya casi a comienzos del siglo XX. Pero lo hemos marcado aquí porque queríamos mostraros los miradores. Fijaros que la pobre casa, que sin duda tuvo unos portales muy interesantes, ha sufrido pues estas agresiones en planta baja. Fijaros que enfrente tenemos otra casa con una barandilla que forma parte de esta época romántica y que fijaros que un dato para siempre descubrir las casas del romanticismo son normalmente los arcos rebajados. Arcos rebajados es el arco, como veis así, tendido, que no forma un medio punto, que sería el arco clave del neoclasicismo. Medio punto es el arco semicircular, como lo vemos por ejemplo en la Diputación. Pero el romanticismo va tendiendo primero a proporciones más verticales y a arcos más tendidos, más suaves. Y fijaros que normalmente esta época de Isabel II, del romanticismo, trata de suavizar las esquinas, trata de tener molduras en los balcones, de tener molduras que vayan marcando la altura de toda la construcción. Fijaros que aquí estos balcones
ya son unos balcones diferentes. Estos ya no son balcones hechos con forja, como eran todos los balcones del barroco, los balcones de pera, como pueden ser esos de ahí, sino que son ya balcones hechos en fundición con un molde. Y por un lado se ha abreviado mucho el trabajo, se ha podido abaratar, por otro lado se pierde en cierta manera categoría manual, pero por otro lado se crea una enorme riqueza con casi es una construcción, una cerrajería en serie. Fijaros cómo esta casa también no ha sido muy bien tratada. Fijaros que tiene un zócalo de una sillería preciosa que sin embargo está pintado. Y fijaros que aquí sin duda había unas carpinterías muy interesantes que han desaparecido. Aquí vemos ya la calle Mayor enfilando hacia ella. Aquí, solo por anécdota, os pongo un pequeño mirador moderno, para mostrar cómo Pamplona no es una ciudad de miradores. Cuando aparece un mirador realmente nos extrañamos, porque el mirador se ha discutido mucho de en qué momento nace, pero podríamos decir que se dice que nace en las ciudades marítimas. Vamos a volver. En las ciudades marítimas, por ejemplo, en La Coruña, se cree que otros opinan que nació en Cuba, otros opinan que nace precisamente de la zona de lo que era los barcos, la zona de los camarotes de los oficiales, de esas construcciones de madera de los barcos que estaban todas acristaladas en la popa. Es cierto que en las ciudades del norte parece que tiene más sentido los miradores, también hay muchos miradores en Cádiz, miradores que, según algunos, los primeros fueron de madera, luego se empezó a utilizar el hierro, luego volvió la madera. Es un misterio cuál es el origen del mirador, pero no cabe ninguna duda que es un invento español. No hay miradores por Europa, excepto en España. Pues bien, aquí, como veis, hay muy pocos miradores en la calle Mayor. Fijaros en estas puertas. Todas las puertas de la época de Isabel II, de la época del romanticismo, tienen proporciones muy verticales, tienen preciosas cerrajerías, muchas de ellas estaban hechas en maderas nobles, de caoba, con proporciones muy verticales. Fijaros aquí cómo ha sufrido esta pobre planta baja. Fijaros que aquí aparece otra casa que tiene estos balcones que podríamos llamar del romanticismo. Fijaros que es una casa que tiene el aspecto de una casa de gran prestigio, con sus contraventanas, es un tema muy importante. La contraventana va a aparecer, probablemente aparece ya en el siglo XVIII, pero se consolida sobre todo en el romanticismo. Vamos a ver cómo muchas de nuestras mejores casas tienen contraventanas. Y la contraventana supone un afinamiento de la fachada, una delicadeza en el gesto, un enriquecimiento tremendo de lo que es la fachada de una casa. Fijaros que esta casa tampoco ha sufrido también mucho, no es una casa que se ve que tenía sus molduras, es una casa muy muy interesante, una casa muy bonita, que como veis no está a la pobre y muy cuidada. Fijaros, otro elemento importante en toda esta época es cómo creció la altura de los cascos. Fijaros que el casco de Pamplona era un casco que incluso siendo un casco medieval que nació con casas de baja más 1 altura, fue evolucionando al Renacimiento baja más 2, en el Barroco a veces a baja más 2 más galería, baja más 3, pero es en el siglo XIX cuando da el salto hacia las alturas que ahora vemos. Es un casco que se densifica muchísimo, en parte porque en esta España del siglo XIX, que es una España de continuas guerras civiles, sin embargo, dentro de esta gran contradicción de este siglo romántico, España duplicó su población. A pesar de que estábamos en guerras civiles, hay épocas de paz, épocas de prosperidad, y España creció muchísimo. Transformó todos sus cascos históricos, creó ensanches maravillosos. Fijaros que las pilastras flanqueando todo el volumen del edificio, el juego en la fachada, todo eso nos habla siempre del romanticismo. Aquí tenemos otras casas. También podríamos hablar de romanticismo, que a veces es un poquito posterior, estos juegos de ladrillos que utilizan determinados arquitectos. Pero veis, otra vez aparece aquí el arco rebajado como símbolo de que estamos ante una casa romántica. Pero aquí vais a ver en la cerrajería, primero fijaros la preciosa puerta. No es una puerta neoclásica, ya es una puerta romántica, con el precioso zócalo. Fijaros la preciosa composición de la planta baja. Sin embargo, veis que en las plantas hay un tipo de balcón, que es este,
y otro individual balcón. Este balcón lo hemos considerado un balcón neoclásico, aunque por época puede ser muy parecido porque veis una pieza de fundición, pero estos son ya los balcones que aparecen en la Diputación. La Diputación es de 1840, recién firmado en la paz de la Primera Guerra Carlista. Fijaros cómo es curioso que se mezclan elementos muy diferentes en esta casa. Por un lado, las ventanas en arco rebajado, las ventanas adinteladas, dos tipos de balcones, que a veces es muy difícil determinar la época de una casa, porque en este siglo se van mezclando diversas tendencias. Es el siglo también considerado por algunos del eclecticismo, es decir, que un mismo arquitecto podía hacer una iglesia románica y un palacio renacentista o neorrenacentista. Aquí tenéis otra casa que fijaros qué preciosa rejería de balcones tiene, y sin embargo la pobre ha perdido sus molduras, ha perdido los adornos que sin ninguna duda esta casa tuvo que tener. Mantiene parte de las contraventanas, que pero como veis es una casa que también ha sufrido muchas alteraciones. Fijaros esta otra preciosa. Esto es algo que vamos a ver en muchas casas del romanticismo. Las plantas bajas van a ser transformadas con una envolvente, normalmente de madera, de acero, que da unidad a la planta baja. Y esto es un tema precioso que en Pamplona hay muchísimas. En otras ciudades españolas no hay tantos ejemplos de transformación de las plantas bajas. En Pamplona hay muchos y es un verdadero tesoro el que los mantengamos. Fijaros que aquí aparece ya esta otra, también rejería, como veis, también de fundición, es decir, es un molde que se van soldando luego las piezas. Y esta es una casa, varios arquitectos pamploneses en esta época empiezan a ensayar el ladrillo, lo hemos visto en San Lorenzo, el juego del ladrillo, incluso atreverse a dejar el ladrillo visto. En este caso es una visión un poco brusca del ladrillo, fijaros esa soga y tizón, son ladrillos muy buenos, muy cuidados, pero en cierta manera queda una actitud un tanto rústica frente a esta rejería tan preciosa. Fijaros que aquí estamos pasando un palacio barroco, aquí veis con sus maravillosos balcones de pera, de forja, y seguimos la calle Mayor. Aquí, como veis, otro de esas transformaciones de la planta baja tan típicas de la época romántica. Yo muchas veces pienso que esto nace en Inglaterra, pasa luego a Francia y luego llega a España, pero Pamplona tiene muchos ejemplos preciosos de esta transformación de las plantas bajas. Aquí sobre esa tenemos otra casa que es muy difícil detectar qué época puede ser. Fijaros por los adornos, sin duda ya es época romántica. Mirad también, esto es también muy típico de la época isabelina, las molduras en los huecos. Fijaros cómo gana un hueco cuando tiene esa pequeña moldura que realiza la transición entre la pared y el hueco. Aquí hemos perdido las contraventanas, si es que hubo alguna vez. Como veis, pues las persianas no hacen mucho, no hacen demasiado bien a la casa. Fijaros que son composiciones realmente preciosas, con esta rejería tan bonita, y solo falta un poquito más de cuidado para que estas sean casas realmente espléndidas. Aquí tenemos otra gran casa que también ha sufrido una transformación en su fachada. Fijaros los preciosos balcones, fijaros también la planta baja, con sus arcos rebajados, fijaros la puerta probablemente original de esta casa, unas puertas preciosas, y también la rejería, ¿veis? Una rejería de fundición que se hace con un molde y luego van soldando las piezas. Pero sin embargo esta casa ha sufrido una transformación. Fijaros que los huecos son muy estrechos, les está faltando la moldura que sin duda tuvieron. Este tratamiento del ladrillo ha quedado demasiado brusco, le están faltando cornisas y molduras que transformasen con esos pequeños gestos esta maravillosa fachada. Fijaros que el muro se está comiendo, a los huecos se está comiendo la rejería tan preciosa. Bastaban unas pequeñas molduras aquí para que esta casa cobrase la vida que sin duda tuvo. Aquí tenemos otra casa en arco rebajado, por lo tanto pertenece a la época romántica. Fijaros, esto también es muy típico de la época romántica, las ménsulas para sujetar el balcón y esta maravillosa rejería del balcón. Esta casa, fijaros, ha mantenido gran parte de las molduras. Fijaros también las alturas, también en este caso baja más 4 alturas. Es una casa que también está muy bonita y refleja un poco lo que pudo ser este mundo tan delicado de la época de Isabel II. Y al lado encontramos otra gran casa. Fijaros esta sucesión
continua de arcos rebajados. Tenemos esta preciosa casa, que es como, esta casa podía estar en cualquier punto de la corte de Madrid, en cualquier ciudad, sobre todo del Mediterráneo. Fijaros, porque el balcón también es un invento español. Entonces, tanto el balcón como el mirador son inventos españoles, que están llegando aquí al siglo XIX, están siendo influidos por modas francesas, la rejería, quizá la contraventana, que en origen se llama contraventana mallorquina, nació en el Mediterráneo, pasó a Francia, al sur de Francia, y de allí llegó hasta París. Al final ha sido asumido casi como un elemento de la arquitectura francesa, pero su origen es probablemente español también. Fijaros qué precioso casa, realmente una casa magnífica, con sus flanqueamientos. Fijaros también el problema que tenemos siempre con los canalones. El ayuntamiento parece que admite estos canalones cuando podríamos quizá exigir unos canalones de cobre, irían más de acuerdo con esta arquitectura. Pero fijaros qué espléndida es esta composición. Veis arcos rebajados, primera planta y segunda, y que eran las plantas nobles y plantas más pequeñas conforme uno va ascendiendo. Pero todo ello con una composición preciosa. Y fijaros en otra cosa que yo creo que Pamplona tendría que fomentar. Todas estas casas de España, del Mediterráneo en general, tenían unas cortinas, unas lonas para el sol, para proteger sobre todo del calor del sol, que alegraban muchísimo las fachadas. Eran unas ciudades luminosas y eran unas ciudades coloristas y llenas de vida. Y en gran parte lo debían a las grandes lonas que cubrían en los balcones. Fijaros la maravilla que es el hueco español. El hueco español tiene hacia el interior una cortina opaca, luego un visillo, luego a veces una contraventana. Llevamos ya 3 piezas. Luego el cristal, 4. Luego tiene la contraventana, 5. Y luego la lona, 6. 6 filtros para proteger del frío y del calor. Era realmente una maravilla de transición. Una maravilla las luces, los colores que se filtraban, el ambiente de estos espacios interiores. Creo que debemos volver a fomentar la utilización de nuevo de lonas, que daría un prestigio, una belleza enorme a Pamplona. Aquí tenemos otra preciosa planta baja, fijaros qué bonitas carpinterías. Esto es muy típico del romanticismo, ese dejar el aire que entre dentro de las plantas bajas. Fijaros, esta casa se ha mantenido en su planta baja muy bien y, por supuesto, es una gran casa. Fijaros, es una preciosa casa donde aparece esto tan arriesgado que es la utilización del ladrillo visto. Es un ladrillo precioso y, como veis, va también a soga y tizón. Y esa mezcla de ladrillo, que es un atrevimiento que tienen en parte los arquitectos pamploneses de esta época, de utilizar el ladrillo visto, buscando esa sinceridad de materiales, y que están un poco en el límite porque da la impresión que estas arquitecturas están pidiendo un tratamiento más suave de la fachada. Aquí tenemos otra gran composición, fijaros, de esa época, pero esta tengo ya mis dudas sobre su época. Fijaros también qué preciosa esta composición, con realmente un gran dintel. Fijaros que estas casas tienen ya apoyos de hierro, y está entrando ya las revoluciones constructivas del mundo moderno, son pilares de fundición. Fijaros la proporción siempre vertical, la elegancia que tiene toda esta arquitectura. Fijaros que estos balcones, tengo mi duda qué época darles, pero esta composición, que incluso podía ser ya un poco posterior, pero es una composición perfectamente, plenamente romántica. Fijaros la sucesión que estamos viendo de fachadas realmente maravillosas. O sea, estas fachadas nos dicen que están en el paseo principal de Niza, de París y de Madrid, y son perfectamente asumibles. Y aquí vamos a llegar a otra gran casa donde por fin vamos a volver a encontrar miradores. Como veis, está enfrente de la que hemos visto antes, preciosa casa. Fijaros otra vez esta arquitectura tan atrevida de mostrar el ladrillo visto, una rejería magnífica, una anchura de huecos, las contraventanas y los miradores. Fijaros, miradores independientes, una verdadera maravilla. Son quizá de los miradores más bonitos de Pamplona. Fijar que el mirador, lo hemos dicho antes, el mirador parece que nace para un clima suave, donde no haga mucho frío, para un clima, por ejemplo, como ciudades costeras de La Coruña, de Santander,
de Asturias, del País Vasco. Por eso se cree que el mirador realmente en ciudades del interior de mucho frío, mucho calor, no cumple muy bien su papel, porque aquí se pasa mucho frío y se pasa mucho calor. Pero es una, de cierta manera, una evocación de un mirar a la ciudad, de un mirar a la calle, es un gesto de delicadeza. Dicen, no lo he dicho antes, que uno de los orígenes del mirador es el ajimez. El ajimez era un mirador de celosías árabes, procedente del mundo árabe, en que la casa se asomaba a la calle sin ser vista. Y hay muchos que dicen que Pamplona era una ciudad donde había, las crónicas lo dicen, había muchos ajimeces, es decir, que había muchos miradores, como los que hay en el Cairo, de madera, en el mundo árabe, para asomarte a la calle sin que te vieran. Y que la transformación paulatina del ajimez se dio hacia el mirador, quitando las celosías y pasándolas a que fueran de cristal. Fijaros qué idea tan bonita sería que en el fondo en este mirador español subyaga una celosía árabe, un mirador árabe, un ajimez. Pero fijaros qué casa tan fascinante. Una casa perfecta, completa, cuidada. Realmente es una verdadera maravilla. Y estos miradores son un verdadero tesoro en Pamplona, porque hubo muchos miradores en Pamplona, pero han desaparecido muchos. Esta es la casa que habíamos visto antes, enfrentada a esta otra casa preciosa. Ahora llegamos a la esquina con la calle Hilarión Eslava, donde aparece otra casa muy larga y muy extraña. Es una casa que nos ha llamado la atención por su enorme longitud, por el distinto tratamiento que tiene su zona central y porque también es una casa que por sus huecos es una casa del romanticismo. Pero veis, ha perdido sus molduras, ha perdido el cuidado en su fachada, tiene esta extraña elemento intermedio. En fin, es una casa difícil de clasificar. Fijaros que cruzando ya Hilarión Eslava aparecen una serie de casas con esos juegos de ladrillo, que yo creo que son siempre ya al final del siglo XIX, pero fijaros qué complicado es porque aquí usan de nuevo el barrote de pera, pero es un barrote que junta mucho estos nudos, lo cual indica nuevamente una época posterior. Fijaros qué casas, fijaros qué altura ya se están elevando sobre las viejas casas medievales. Fijaros qué bonito es que aquí aparece la modulación del primitivo lote de la ciudad medieval, de la Burgo de San Saturnino, que probablemente eran casas de baja más una altura. Entonces se ha mantenido la sección de la casita, pero se ha aumentado la altura. Esta probablemente sea la medida original de los lotes de Alfonso el Batallador. Aquí tenemos otro lote un poquito más. Pero veis, aquí se ve un poco la medida del lote medieval. Aquí tenemos otra casa con una preciosa balconada y también esta ha mantenido contraventanas igual que esta. Fijaros qué casa esta otra tan bonita, aunque solo sea por este pequeño recercado, qué gracia da a la fachada. Es recercado que le está faltando a esta casita. Aquí tenemos un elemento muy atrevido de este siglo del romanticismo, sobre todo al final, que es la aparición de los pilares de fundición y la ruptura de todo el frente de fachada, que aquí lo vemos. Tenemos esa misma casa con esta otra decoración. Y aquí tenemos otra casa muy bonita, que es esta gran casa. Fijaros también la balconada romántica. También tuvo un origen, parece que llegó a tener una composición. Y fijaros cómo aquí el ladrillo ha sido tratado con más delicadeza. Estamos enfilando ya el último tramo de la calle Mayor, con este gran palacio renacentista, recientemente restaurado, que altera totalmente la secuencia de la calle. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, acabamos de ver esta preciosa casa. Fijaros aquí, el ladrillo en el barroco nunca se dejaba visto. Se le pasaba una capa, una especie de capa de cal coloreada, que se llamaba encebollado, que lo que hacía era una especie de uniformar, dar horizontalidad y suavizar la textura del ladrillo. Aquí ha pasado un poquito algo parecido. Se le ha dado una capa de pintura que suaviza mucho el ladrillo. Yo creo que es una postura muy bonita, porque hace más suave que la visión pura del ladrillo sin tratamiento. Y este siglo romántico es un siglo de continuas delicadezas. Pensar en los muebles isabelinos. Fijaros también qué preciosa casa, con estas molduras, con estos balconajes, una casa preciosa. Al lado tenemos otra casa que también se atrevió a hacer
este gesto en la entrada, pero que como veis tiene una gran altura en esta planta primera y le está faltando una molduración, le está faltando los toldos, le está faltando un poquito más de cariño en su composición. Incluso aquí sin ningún miedo mostrar el dintel que sujeta toda la fachada. Aquí tenemos este gran hueco. Fijaros, mirando hacia atrás vemos el camino que hemos recorrido, esta secuencia tan bonita, con aleros muy tímidos. Los aleros en Pamplona antes eran mucho mayores, realmente se tocaban. Hubo una ordenanza en que prohibió que se tocasen porque dejaban las calles muy sombrías, pero era pensando también en el verano, pensando en la lluvia. Entonces se prohibió volar excesivamente los aleros. Entonces siempre da la impresión en Pamplona de que está faltando, a estas casas tan imponentes les está faltando un poquito más de fuerza en los aleros, pero aún así es una composición preciosa. Fijaros, ya estamos enfrente a ese Palacio del Condestable, es otra preciosa composición con otra gran casa, también pintada en verde, que esta tiene, fijaros, estos adornos en fachada, y es una casa realmente fantástica. Fijaros, qué gran casa del romanticismo. Muchas de estas casas realmente son ya la época de Alfonso XII, a partir de 1874, la Restauración, que fue una época de un notable crecimiento económico para España. Fijaros lo que estaba antes enfrente. Enfrente había una casa que, como se ve en el Renacimiento hace eso, el Renacimiento compra muchas parcelas medievales, probablemente cada uno de estos módulos era una parcela medieval, y las compra para hacer un gran palacio. Es decir, ya al hacer eso, el Renacimiento rompe el ritmo de la ciudad medieval, como lo rompió este palacio. Después el Renacimiento siempre busca una esquina para ser visto su volumen en escorzo, como hizo este palacio. Pero luego, ¿qué pasó? Luego pasó que el tiempo lo fue transformando. ¿Veis? El mundo del romanticismo va envolviendo, va teniendo comercios, va creando sus balcones, va creando este revestimiento como más delicado, va poniendo su alero. Es decir, el romanticismo fue transformando, suavizando ese palacio renacentista. Fijaros que incluso en el chaflán, que había buscado el palacio, creó dos preciosos miradores. Entonces ahora se plantea la duda. Cuando se restaura este edificio, ¿hay que renunciar a todos estos siglos tan hermosos? ¿Hay que renunciar al romanticismo? ¿Hay que renunciar a ese intento de suavizar la horizontalidad del palacio? Pues es un debate muy discutido. Yo habría primado el mantenimiento de los miradores, el mantenimiento de todos estos elementos del romanticismo, pero es verdad que el edificio era un edificio imponente del Renacimiento y una posibilidad era recuperar como había sido aproximadamente, ¿no? Con su ventana en esquina, suprimiendo los miradores, conservando sus balcones del piso principal, suprimiendo los del piso superior y haciendo aparecer la gran galería. La galería, dedicaremos una lección a estas galerías en Pamplona. Entonces, es la gran duda. Realmente hemos recuperado un edificio fantástico, pero hemos roto, por decir, la cierta unidad que tenía la ciudad del romanticismo. Aquí vemos esta casa que está situada enfrente, también con un elemento que integra toda la fachada. Fijaros, preciosa puerta y las balconadas con sus contraventanas. Es decir, que al final la contraventana, si os fijáis, va siempre ligada a un determinado tipo de balcón, con una moldura, con una serie de cornisas que van marcando una composición de fachada muy delicada. Decíamos que era el siglo dominado por la mujer y en cierta manera es verdad. La arquitectura frente a la arquitectura del neoclasicismo, que es más dura, esta es una arquitectura muy delicada, mucho más compuesta, mucho más elegante. Fijaros cómo van uniendo con estas molduras, van creando una vertical que va equilibrada por la horizontal de los balcones, por la horizontal de las cornisas. El revestimiento aquí es demasiado rugoso, pero bueno, fijaros también en este gesto curvo de la esquina que empieza ya en el neoclasicismo, pero que sobre todo es representante de esta época isabelina. La suavidad en el tratamiento de la esquina. Y aquí hay un detalle un poco extraño, que es que el neoclasicismo todos los huecos los hacía igual, heredando un poco la herencia clásica, pero ya a finales del XIX empiezan a aparecer huecos que expresan un poco funciones diferentes. Eso suele ser una pena en la ciudad, porque de cierta manera degrada la fachada
la aparición de huecos que indica ya un racionalismo, es decir, que el hueco exprese lo que está pasando al interior. Eso normalmente es un paso atrás porque la casa pierde categoría. Ya sabemos que aquí probablemente lo que exista no necesite un balcón, pero la casa no tiene por qué contar al exterior lo que está pasando en su interior, lo cual esto indica que esta casa probablemente es un poco posterior. Si nos metemos por esta calle Campana, veremos que hay otra gran casa con una preciosa herrería. Quizá la pobre no tiene las molduras que quizá en su momento llegó a tener. Y luego vemos otra pequeñita casa en el final de esta calle, donde queríamos mostraros esto. Junto a estos balcones, fijaros que aparecen esos otros balcones que los consideramos, aunque sean quizá de la misma época, pero ya de un carácter neoclásico. Fijaros que aparece otro tipo de balcón, es decir, está indicando una elevación sucesiva de los pisos en la casa. Y enfrente tenemos otra casa, que esto se da poco en Pamplona, pero es muy típico del romanticismo, que es grandes plantas bajas que acogen a veces entrepisos para almacenes, para mercaderías, un gran balcón corrido en planta baja, en planta primera, y luego los pequeños balcones que van siendo cada vez más pequeños. Esto indica muchas cosas, indica el valor del comercio, indica la presencia de unas clases sociales que se van estratificando poco a poco. Los últimos pisos eran considerados para las clases más humildes. Es la típica casa del romanticismo. Sin embargo, fijaros que los barrotes pueden ser, parecen de una casa mucho más antigua. Si ahora seguimos por el lado de San Nicolás, vemos otro, aparece de los pocos miradores que aparecen, aparece ese precioso mirador. Tiene una composición casi de los palacios venecianos, una composición preciosa. Está ahí el aislado en esta casita. Y fijaros que al lado tenemos una secuencia, disminuyendo en altura, de otra preciosa secuencia de miradores. Quizá no están, son un tono un tanto gris, un oscuro en su fachada. Son unos miradores preciosos y hay pocas casas en Pamplona que hayan mantenido la secuencia de sus 4 miradores. Aquí tenéis ese otro mirador con esos vuelos, que en muchos miradores estos vuelos son también de cristal, como veis, en un sitio se va colocando ciego. Y aquí acabamos con esta preciosa casa, es una casa de 1892, es decir, ya estamos en el límite, pero es una casa fascinante. Es una casa que ocupa una gran parte de la manzana y que tenía la primera galería comercial que tuvo Pamplona. El romanticismo en la época de las grandes galerías comerciales, sobre todo nacen en París, van evolucionando. Fijaros que la Italia del Risorgimento lo que hace son las grandes galerías comerciales de Nápoles, de Milán, de Roma, como símbolo de la nueva monarquía liberal. Pues aquí tenemos la primera galería comercial. Pero es que esta casa es un ejemplo fascinante de todo. Primero, del tratamiento de las plantas bajas, mostrando los pilares que sostienen la estructura de la casa. Y ya el pilar metálico aparece en la fachada sin ningún temor, creando esta doble escala muy típica del romanticismo. Fijaros después la composición maravillosa de los huecos, la preciosa puerta de entrada. Muchas de estas puertas eran de caoba, que venía de Cuba, luego las hemos pintado, a veces no nos damos cuenta del valor que tienen esas piezas. Fijaros la preciosa secuencia de lonjas, mirad qué maravilla. Es una maravilla que tengamos en Pamplona estas. Aquí estaba el pasaje, estas preciosas ménsulas, ya se ve que es una época ya tardía, ¿veis? Cuando aparecen ya los antepechos macizos, ya siempre estamos cerca ya del cambio de siglo. Fijaros qué miradores. Yo creo que son los miradores más aristocráticos que tiene la ciudad. Es una de las casas mejores que tiene la ciudad. Fijaros el ritmo que se va creando en el alero, que pocas casas lo hacen, donde viene la pilastra, vienen las piezas macizas, donde no hay pilastra, vienen las piezas de madera. Bueno, fijaros en los huecos, aquí esto se vuelve a mostrarnos el ladrillo, pero todo envuelto en molduras, que hace que ese ladrillo sea un elemento más suave. Bueno, todo es una casa realmente fascinante. Fijaros la puerta, la otra puerta, es una casa fascinante. Fijaros qué preciosa en esta casa de al lado, ese revestimiento tan elegante. Habría que hacer un catálogo de cuántas piezas de esas tenemos en las plantas bajas de Pamplona para ser conservadas.
Bueno, este mirador es una verdadera maravilla. Habla de una ciudad moderna, a la vez habla de una ciudad romántica, habla de una gran ciudad, de una ciudad cosmopolita. Esta casa podría estar en el centro de París, en el centro de Milán, en el centro de Madrid. Cualquier tiene categoría para ser una casa de gran capital. Enfrente tenemos una casa con un mirador un tanto más tosco, pero con una preciosa puerta de entrada. Iniciamos el giro hacia la calle Jarauta. La calle Jarauta, fijaros, es una calle aparentemente no tiene la importancia de la calle mayor, y veréis que aparecen muchas menos casas transformadas en el siglo XIX. Pero fijaros que aparecen de nuevo estas balconadas. Esta es una casa que veis ha sufrido mucho, pero es una casa que en origen fue una casa preciosa, con estas balconadas. Este típico también es ir poco a poco volando menos hasta la última planta. Es una casa fascinante, pero como veis la pobre ha sido muy maltratada. Fijaros qué preciosos elementos, la puerta, todo tan maltratado. Aquí tenemos otra casa, no sabría decir la época, pero lo he marcado por la planta baja tan bonita, que fijaros que tiene una insinuación romántica de ese friso que va rodeando toda la casa. Mirad qué preciosa esta lonja, cómo está transformada. Es una pena realmente que esta calle, que fue una calle tan bonita, basta ver las balconadas para darse cuenta que fue una calle muy bonita, fijaros qué balconada tan preciosa, y sin embargo la pobre casa pues está muy olvidada. Aquí tenéis cómo se ve que hubo un arco, es decir, son casas del 1100, pero que han ido sobreviviendo a lo largo de los siglos. Luego en el siglo XIX se les añadieron esta rejería de balcones. Y aquí aparecen también otras dos casitas que también son muy interesantes. ¿Veis de nuevo ese juego de soga y tizón con unas balconadas? Ese alero es muy bonito, y al lado son dos casas. ¿Veis? Esta sería la parcela probablemente medieval original. Aquí tenéis otra casa. Este juego del ladrillo también es muy típico de la época, se da también mucho en Madrid. Aquí tenemos de nuevo las plantas bajas. Fijaros la preciosa balconada. Y esto nos recuerda mucho a las casas que hizo el Marqués de Cubas en Madrid, que es el que inició la Catedral de la Almudena. Y al lado tenéis, en la calle Hilarión Eslava, tenemos otra casa también muy interesante. ¿Veis? Se vuelve a utilizar ese ladrillo que usan los arquitectos pamploneses, con una balconada un tanto diferente, y de nuevo ese precioso alero muy cuidado. Y seguimos la calle Jarauta. Fijaros estos huecos siempre rebajado aquí, lo bonito que tuvo que ser estas planta baja de madera. Fijaros esta preciosa balconada que no va nada con este tratamiento de la fachada. Sin duda esta fachada era una fachada enfoscada, quizá con sus pilastras, sus contraventanas. Es una casa muy elegante. Tampoco a estas casas les gustaba mostrar la madera vista, sino que normalmente era madera pintada. Es una casa que está esperando mucha más delicadeza en su composición. Pero veis, es una casa muy bonita. Aquí, ¿veis? Vamos a llegar de nuevo a un espacio de dos casas muy importantes, con su tratamiento en planta baja. Fijaros qué casas tan bonitas, sus balconadas, su secuencia, su alero perfecto, sus pilastras. Son casas realmente fascinantes de gran ciudad. Y están en la calle Jarauta. Fue una calle que pudo haber sido fue una calle hermosísima. Espero que algún día vuelva a recuperar todo ese prestigio y ese valor. Fijaros qué casa tan impresionante en una callecita tan estrecha. Aquí tenemos su planta baja. Aquí tenemos otra casa que también tiene esa gran balconada. Veis, tiene las molduras, pero sin embargo, en la restauración, el tratamiento, el cambio de las contraventanas, etcétera, pues ha perdido parte de esa delicadeza que la casa tenía. Ahora son realmente volúmenes perfectos, muy cuidados. Aquí tenemos otra que, como veis, no ha tenido suerte en su planta baja, ha quedado muy alterada,
pero fijaros la preciosa balconada que está pidiendo también mucha más riqueza en las molduras. Y fijaros el caso curioso de que tiene un balcón que rompe la pilastra. Esto puede indicar que arriba oculte una galería de arquillos o bueno, es una ruptura extraña en la composición de la fachada. Fijaros también lo estrecho que es el hueco con respecto al muro. Probablemente esté indicando que son dos parcelas antiguas con una medianera, dos parcelas medievales, que alguien las pudo comprar y unificar en una única casa. Aquí tenemos otra casa también difícil de clasificar, porque estos grandes zócalos suelen ser ya finales de siglo, incluso principios del siglo XX, pero también es una casa que está, fijaros esto, claramente hablaría del siglo XIX, estos grandes arcos rebajados, los huecos y como siempre una casa que ha sido muy maltratada. Y ya llegamos al final de esta calle, que aparece de nuevo con este juego del ladrillo, juego muy arriesgado. Tiene que ver en parte con el intento de que la artesanía se concilie con la industria, jugar con el valor de los materiales, algo que en Inglaterra tuvo mucha importancia con el movimiento romántico. Y esta es la casa que habíamos visto antes, que formaba la esquina con la calle Mayor. ¿Veis? Es una gran casa que realmente se le podría sacar mucho más partido, quizá por su color o su tratamiento de contraventanas, que es una casa muy bonita. Nos metemos por la calle San Francisco para descubrir otro elemento romántico, que es este convento de las Salesas. Como veis, es una arquitectura neogótica y curiosamente a estos arquitectos no les importa usar el neogótico y al lado usar el románico. Como veis, es el mismo arquitecto que había hecho la fachada de San Lorenzo, que hacía casi todas las obras de la diócesis, pero le falta un poco de fuerza, un poco de pasión a estas fachadas. Este es el típico hueco balcón que ya se va acercando hacia 1900, 1890, 1900. Como veis, ya es muy exagerado, se ha alejado ya muchísimo de los modelos más clásicos del neoclasicismo sobre una fachada, en este caso renacentista, un arco renacentista. Y como veis, aquí probablemente hay una casa muy anterior que ha sido transformada con estos lujosísimos balcones. Y dando la vuelta, del otro lado, tenemos el convento de las Salesas. Ahí tenemos alguna casa también de esta época romántica. Fijaros esta preciosa rejería que se ve muy poco en Pamplona, este tipo de rejas, sobre un zócalo también romántico. Y ahí tenemos esto que realmente también forma parte del romanticismo, es un neomudéjar del convento de las Salesas. Y fijaros que antes había ahí un palacio, típico palacio español, del barroco español, y estaba la casa de la aduana. Era una casa fascinante. Fijaros qué miradores tenía, qué preciosidad de casa, que era la aduana, que era una casa, un edificio muy importante, oficial. Aquí había otro pequeño mirador. Todo eso desapareció al hacerse convento de las Salesas. Y aquí tenemos otra actuación más o menos nueva. Fijaros cómo esto sigue el trazado medieval. En cambio, esto era una manzana que estaba entre los dos burgos, por eso estaba con alineaciones diferentes, que sustituyó a esta casa donde vivió Pío Baroja, que como veis tenía también dos miradores que han desaparecido. Y ocupando parte de esa manzana aparece este edificio, que curiosamente ¿veis? Está jugando con el ladrillo, con la piedra, es decir, de estos arquitectos pamploneses ya de finales del siglo XIX, comienzos del XX, hoy eran arquitectos eclécticos. Y aquí, siguiendo la calle San Francisco, llegamos ya a la Plaza San Francisco y aparece otra casa fascinante. Basta ver la composición de la planta baja, basta ver su impresionante balconada, darnos cuenta que estamos ante una verdadera casa-palacio, con sus contraventanas, sus ménsulas. Son casas realmente fascinantes. Fijaros que esta barandilla está muy trabajada, es muy cuidada, es de fundición también, son piezas prefabricadas. Fijaros que la hemos visto en alguna casa en la calle Jarauta. Fijaros qué elegante fachada. Estas barandillas fueron evolucionando hacia una mayor densificación cada vez y al final, en 1900, cambia el gusto, viene a Belle Époque y se vuelve a trabajar con barandillas mucho más ligeras, como lo veremos ahora mismo en la casa que está al lado. Fijaros, esto es muy típico del romanticismo, esta suavidad en la esquina, las molduras. Es una época muy delicada, muy suave. A veces me pregunto por qué nuevas cafeterías en Pamplona
evocan esta época? Pues quizá porque fue una época muy, muy delicada, una época de tomar el té, de tomar el café, de esa burguesía que tenía todo el tiempo del mundo para reunirse, para charlar en los cafés. Fijaros qué preciosa casa. Tenemos la suerte de que se ha mantenido muy bien y es una casa realmente regia. Enfrente tenemos estas otras casas, que fijaros, esta casa, por ejemplo, todas sus proporciones serían unas proporciones del neoclasicismo, y sin embargo la rejería ya puede considerarse romántica. Pero es que veremos que se mezclan mucho, lo veremos cuando hablemos del neoclasicismo, se mezclan mucho los dos estilos, continuamente. Esta, sin embargo, al no tener las molduras, pues sufre muchísimo, porque nunca el arquitecto que pensó estos balcones, nunca la pudo pensar tan Roma, sino que aquí habría una moldura, que se uniría a la moldura de arriba. Como veis, es una casa que merece reorganizarse. Aquí tenemos esa impresionante casa, fijaros, y visto desde lejos, de ahí se ve ese precioso lucernario que tiene la casa en lo alto. Y aquí tenemos en la Plaza San Francisco otra casa, esta también con muchos miradores. Fijaros la puerta tan bonita, las proporciones preciosas con este gran hueco entero, con un gran dintel, y luego sus miradores. Fijaros que es de los pocos casos de miradores en columna continua y que siempre dan una sensación de una cierta pobreza, ¿no? Muy diferente cuando cada mirador se aísla. Yo creo que esto es siempre un poquito posterior, también yo creo que la barandilla, o sea, la casa es un poquito posterior y eso se nota un poco que se ha perdido la elegancia del mirador separado. A su lado tenemos esta preciosa casa, fijaros qué bien va a esta época a los colores pastel, el blanco, el marfil. Por eso da mucha pena cuando uno ve un mirador pintado en oscuro, porque da la impresión que está en una época de delicadezas de estos tonos. Fijaros qué preciosa casa, esta secuencia tan preciosa. Son casas realmente fascinantes. Si además tienen sus toldos o sus lonas, veis aquí están los restos para colgarle lonas. Yo creo que sería una buena medida del ayuntamiento la de ahorrar impuestos a todos los que vuelvan a poner sus cortinas, sus lonas exteriores, como era Pamplona antes. Fijaros qué preciosa composición en planta baja, estas preciosas puertas, y que hoy se ha conservado la planta baja bastante bien. Y ahí tenemos este edificio que realmente no es romántico, es un edificio ya Beaux-Arts, es de 1900, pasado el siglo, que fue un banco, luego fue un hotel. Fijaros que tanto este como el de la Plaza del Castillo del Casino Iruña fueron bancos los dos. Indica el poder ya de la banca, de esta burguesía liberal, que tiene ya capital para invertirlo, para crear bancos propios, y que luego se transformó en hotel. También es muy típico. Hay quien llama a esta arquitectura del Gran Hotel, porque se repite mucho por Niza, por todo el Mediterráneo, en París, y es ya un poquito posterior. Fijaros que ya aparece el balaustre ya macizo, y fijaros la barandilla, cómo se ha abandonado la barandilla tan pesada de la época anterior, y ya a partir del siglo de 1900 y finales ya, 1890, se va a volver a una barandilla que vuelve a ser artesanal, por así decir, mucho más ligera, hecha con pretinas y con diseños nuevos, mucho más bonita, mucho más ligera. Alguien puede decir, es un paso atrás, es más trabajo, sí, pero ya coincide en parte con el modernismo, nos estamos acercando ya al modernismo, cambio de siglo, y la barandilla vuelve a ser ligera. A su lado tenemos, ¿veis?, esta barandilla más antigua y de nuevo una casa con ínfulas de una gran casa, con sus cornisas, sus juego de balcones sueltos, balcones unidos, gran balcón unido. Fijaros también la preciosa puerta. Ahora siempre en esta época del romanticismo la proporción es muy vertical. Esto ya es modernismo, ya se ve, es una casita un poco posterior. Ya estos adornos ya no son románticos, son adornos del modernismo. Al lado tenemos otra casa muy bonita, fijaroslo, también en planta baja tratando de lograr la unidad con esos balcones, con estas secuencias. Son ya a veces difícil determinar la época porque puede suceder que los balcones hayan sido repuestos, reutilizados
y porque, como veis, el romanticismo se mueve, para algunos llega incluso hasta 1914, hasta la Primera Guerra Mundial. Incluyen la Belle Époque en el romanticismo. Miren esta casa, qué preciosa es, me encantó sus barandillas tan elegantes, casi podrían uno decir son barandillas del típico siglo XVIII, pero estos adornos más macizos indican que son posteriores. Pero fijaros el detalle de la cornisa, de la ventana más bajita. Fijaros este pequeño detalle y luego es de las pocas que ha recuperado el toldo, la lona, la cortina exterior. Fijaros la elegancia que tiene esta pequeñita casa, que también es una parcelación pequeñita, medieval. Aquí veis lo que veíamos antes y llegamos a la preciosa casa de la Galería Comercial, en la calle San Saturnino. Y ahora vamos con Descalzos, que es la última calle que vamos a recorrer, una calle que tiene muchos menos ejemplares de estas casas del 19. Fijaros, una fuente neoclásica y al lado una casita que tiene sus balcones de esta época del romanticismo. Fijaros qué casa más bonita, con ese alero, un alero muy bonito que nace de una bonita cornisa, que curiosamente incorpora una casa diferente y de otra parcelación medieval, y que aquí enfrente tiene otra casa que también tenéis una rejería muy bonita. Fijaros, aquí me impresionó estas plantas bajas, que son claramente románticas, estas carpinterías. Fijaros en este detalle que indican una fecha normalmente posterior, en que aparece ya, expresa la fachada, la función, normalmente quita categoría a la casa, la aleja del neoclasicismo. Aquí aparece otra casa también muy extraña, que sigue usando una rejería romántica de gran casa, pero sin embargo va marcando ya la función. Eso indica siempre una etapa posterior y normalmente casas de menor categoría. Y ahora, acabando Descalzos, vemos esta otra casa que veis tiene la típica composición de hueco romántico de 2 alturas, aunque la balconada podía ser. Esta balconada tan austera, la veremos en el neoclasicismo, puede ser de cualquier época. Sí que se usa mucho también hacia 1900, finales de siglo. Y ahora vamos ya en el borde incorporando esta manzana. En este paraje, de aquí había un edificio, el antiguo hospital, el antiguo convento dominico, que formaba parte de esta época romántica, pero que la restauración un poco le ha hecho perder ese carácter. Y llegamos a esta última manzana, donde, como veis, vuelve a aparecer un pequeño mirador en esa casa ligada unida al convento de Santo Domingo. Esta actuación, yo creo que no muy acertada, de un mirador corrido, que al final come 1 metro más de la calle. Fijaros este mirador, fijaros esta balconada, que es una balconada romántica, como veis, es arcos góticos sobre trebolados, y ese mirador solitario que está en esta casa de esquina, fijaros, y que está faltándole una riqueza quizá de molduras. Esta podría ser, es una barandilla claramente neogótica, neomedieval, con este impresionante mirador. Aquí la tenéis. Y ahí al frente vemos otro de los grandes últimos ejemplos de este romanticismo. Fijaros esta planta baja tan impresionante, con esa gran altura, ligada a esa otra. Fijaros que había una sucesión de 3 grandes arcos, con un gran dintel aquí. Fijaros que esta enorme altura que cogen estas casas, muy típica de la época romántica, en estos bordes de ciudad, como pasa en Madrid en el borde de la Plaza Mayor, esas enormes construcciones. Os recomiendo que veáis aquella serie de Fortunata y Jacinta, que estaba rodada en una casa de este tipo, en los bordes de la Plaza Mayor de Madrid, también expresando un poco las contradicciones de esa época del romanticismo. Pues fijaros qué gran tamaño tiene esta casa, qué preciosos huecos verticales para sus talleres, la industria incipiente, con esta balconada que no sabría bien decir el año de esa balconada, pero que forma una composición impresionante. Une, como veis, parcelas diferentes. Extraña este enorme macizo que hay entre los 2 huecos. Fijaos la bonita secuencia con el hueco a ras en la última planta, la cornisa. Es un gran conjunto. Fijaros la gran altura que acaba adquiriendo esta construcción, muy típica del romanticismo. El romanticismo aparece en estas grandes alturas, normalmente en los bordes de los cascos históricos, cuando ya desciende hacia el foso de las viejas murallas, como está pasando en toda esta zona de aquí. Fijaros que
Y acabamos ya en Descalzos, donde nos hace gracia porque es nuestro final, es una fachada muy olvidada, muy solitaria, que mira ya hacia el norte, hacia el paisaje donde instalaron los conventos de carmelitas, tanto del primitivo Carmen, las carmelitas, los carmelitas descalzos, las carmelitas, luego cuando llegaron precisamente en época romántica, y ahí vemos un mirador que parecen miradores de Galicia, estos miradores blancos, y que la arquitectura moderna nos permite que el mirador no tenga detrás pared, sino que pueda tener ya el hueco entero, con lo cual aún se disfruta más del mirador. Aquí tenemos esta última construcción que ha sido muy respetuosa en ritmos con el casco viejo, unos nuevos miradores modernos. Tenéis que el problema del mirador siempre es el muro de atrás, ¿no? Creo que ya en la arquitectura moderna eso puede ser liberado. Y acabo con este pequeñito mirador, que es un mirador que parece más bien modernista por este diseño del hueco, que ya sería un mirador modernista, pero me hizo gracia su presencia solitaria en este lienzo de la muralla, de la vieja muralla, y que refleja muy bien ese dibujo que os había mostrado al final, ¿no? Cómo al final el mirador es el reflejo de una época muy, muy convulsa en la historia de España y de Pamplona y de Navarra. Una época romántica. Parece que el mirador nace para ver el mar, para ver el paisaje, para ver la ciudad. Es un ser delicado de vidrio, de madera, que emerge de macizos muy fuertes y refleja muy bien, en cierta manera, el espíritu femenino dentro de este siglo XIX, que fue un siglo tan apasionante. Muchas gracias.